Casa. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Soy Paola Moreno. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué tal despertaron? Espero que súper bien. Como todos los días a las 10 de la mañana es hora de un súper programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para todas las chicas y chicos de tercer y cuarto grado de primaria. ¿Están ahí chicas y chicos de tercer y cuarto grado? ¡Sí! ¿Sí? Muy bien. Y ya saben, si tienen por ahí algún familiar que pueda ver el programa con ustedes, que venga rapidito a ver la tele. Ya saben que aprender juntos siempre es más divertido. ¿Qué descubrimientos nos traerán estas nuevas semanas? Ustedes saben que aquí, en Aprendo en Casa, todo puede pasar. Y después de jugar con nuestras amigas Josefina y la señora Vizcacha, tengo la energía recargada. ¿Sobre qué quisieran aprender en estos días? ¿Qué les ha llamado la atención últimamente? Les cuento que hoy caminando crucé un jardín lleno de flores. Eran flores amarillas que miraban hacia el sol. Al observarlas bien me di cuenta que eran girasoles. ¿Alguna vez han visto uno? Son flores grandes y amarillas que tienen un tallo verde. Pero, ¿alguna vez se han preguntado por qué se llaman girasoles? ¿Será que los girasoles giran alrededor del sol? Pues no exactamente. Les explico. Los girasoles no giran alrededor del sol. Los girasoles siguen y buscan la luz del sol desde la tierra. Ellos apuntan hacia él para crecer sanos y fuertes. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué los girasoles siguen la luz del sol? ¿Será que todas las plantas hacen lo mismo? ¿Acaso las plantas de mi jardín también se mueven para buscar la luz del sol? Creo que es momento para formular nuestra pregunta del día. ¿Están listas y listos mis grandes exploradores? ¡Sí! Tenemos algunas opciones de pregunta. Escojamos cuál puede ser la más indicada para nuestra indagación. Tenemos, ¿de qué manera la cantidad de luz influye en el crecimiento de las plantas? ¿Cómo crecen las plantas cuando están expuestas al sol? ¿Cómo crecen las plantas cuando están en la oscuridad? ¿Necesitan las plantas luz o necesitan estar oscuras? Son muchas preguntas, pero creo que hay una entre todas ellas que puede acercarnos mucho más a lo que queremos investigar. Entonces, la pregunta es: ¿de qué manera la cantidad de luz influye en el crecimiento de las plantas? Muy bien, esa es nuestra pregunta por hoy. ¿Por qué elegimos esta pregunta? Elegimos esta pregunta porque queremos estudiar la relación entre la cantidad de luz y el crecimiento de las plantas. Genial, ya tenemos nuestra pregunta para el programa de hoy. Así que, manos a la obra. ¿Cómo responderemos esta pregunta? Bueno, tenemos que aplicar nuestros pasos del método científico. ¿Los recuerdan? Comenzamos por una pregunta. Seguimos por una hipótesis. Luego realizamos el experimento y apuntamos nuestras conclusiones. Entonces, ¿qué hipótesis podemos plantear ante nuestra pregunta? ¿Cómo podemos formular una hipótesis? Tenemos un amigo llamado Andrei, quien nos quiere ayudar un poquito más a formular nuestra hipótesis. Vamos a conocerlo. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una posible explicación de lo que sucede, es decir, una posible explicación para nuestra pregunta de investigación. ¿Les ha gustado mi explicación? Nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. Perfecto. Entonces, ya sabemos que una hipótesis es una posible explicación a nuestra pregunta. En esta hipótesis escribimos la causa y la consecuencia del hecho o fenómeno que queremos investigar. Y como somos grandes exploradores, vamos a formular nuestra hipótesis ante la pregunta: ¿de qué manera influye la cantidad de luz en el crecimiento de las plantas? A ver,
Primero tenemos una causa y esta causa genera una consecuencia o efecto. ¿Cuál podría ser la causa en nuestra hipótesis? Ya sé, la cantidad de luz que la planta recibe podría ser la causa. ¿Por qué? Porque queremos averiguar cómo influye la luz en el crecimiento de la planta. ¿Y cuál sería entonces la consecuencia? Claro, si la causa es la cantidad de luz que recibe la planta, ello tiene como consecuencia el crecimiento de la planta. Entonces, la consecuencia sería el crecimiento de la planta. ¡Genial! Diseñaremos nuestra estrategia de indagación. De esta forma, determinaremos al final si la hipótesis es verdadera o es falsa. ¡Uy, qué emoción! Vamos a convertirnos en unas pequeñas científicas y científicos. Hemos visto que los girasoles son plantas que siguen el movimiento del sol. Al anochecer, vuelven a hacerlo, pero en sentido contrario. ¿Por qué? Pues porque esperan pacientemente su salida al día siguiente. Los tallos de los girasoles se estiran durante el día para aprovechar al máximo la luz del sol y fabricar su propio alimento. De esta forma crecen sanos y fuertes. Perfecto, y estamos descubriendo un poquito más de información sobre la influencia de la luz en las plantas. ¿Qué experimento podríamos realizar poniendo en práctica toda esta información? ¿Se les ocurre algo? ¡Genial! ¡Manos a la obra! Es hora de comprobar nuestra hipótesis diseñando nuestro experimento. Me encanta cuando experimentamos. Siempre nos salen indagaciones increíbles. ¿Ustedes ya han hecho alguno de estos experimentos en casa? ¿No? ¡Vamos, anímense! Es muy divertido y nos da mucha alegría a nuestros corazones de exploradores. ¿Qué realizaremos en nuestro experimento? Bueno, para comprobar que la cantidad de luz influye en el crecimiento de las plantas, sembraremos 2 frijolitos en 2 recipientes distintos. Uno expuesto a la luz y otro en la oscuridad. Para ello colocaremos ambos recipientes con frijoles dentro de sus respectivas cajas. Así, ambos estarán en iguales condiciones. Luego haremos un orificio a una de las cajas para que ingrese una cantidad de luz. En la otra, sin embargo, no realizaremos ningún orificio para que no entre la luz. Pero esperen, se me ocurre algo más. También podemos poner obstáculos dentro de las cajas. De esta forma veremos si realmente crece la planta buscando la luz. Suena un poquito complicado este experimento, ¿verdad? No se preocupen, lo haremos juntas y juntos, paso por paso. Por lo pronto, yo he realizado este diseño para mis cajas en donde pondré mis recipientes con las semillas de frijol. Como verán, aquí están las cajas. En ellas colocaré los recipientes con las semillas de frijol. En una de las cajas colocaremos el orificio y además en cada caja tenemos los obstáculos. ¿Qué tal? ¿Les gusta mi diseño? Antes de realizar nuestro experimento, vamos a ir a una pausa muy chiquitita y mientras tanto los invito a dibujar sus propios diseños. Pueden ser como el mío, como pueden ser aún más creativos. ¿Cómo serían sus cajas? ¿Qué obstáculos colocarían? ¿En qué lugares? ¿Cuántos serían? Los dejo dibujando por unos minutitos y nos vemos después de la pausa. No se muevan que el programa va a estar súper divertido. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta. El día de hoy estamos indagando alrededor de la pregunta ¿de qué manera la cantidad de luz influye en el crecimiento de las plantas? Si la planta recibe suficiente cantidad de luz, entonces crecerá. Muy bien, chicas y chicos. Ahora, ¿en qué paso estamos dentro de nuestra indagación? ¡Ajá! Estamos diseñando nuestro experimento. Les cuento que he recibido 3 diseños geniales de chicas y chicos que están muy pendientes viendo Aprendo en Casa. ¿Quieren ver los diseños?
Aquí tenemos 3 diseños geniales para nuestro experimento. Tenemos este primer diseño, este otro diseño genial y este diseño muy creativo. ¿Y ustedes? ¿Cómo son sus diseños? Ahora que tenemos todos nuestros diseños, es hora de experimentar. Primero, hagamos una lista de los materiales que vamos a necesitar. Necesitamos 2 cajas de cartón, 2 recipientes, 2 frijoles, tierra de jardín, goma, tijeras y una regla o cinta métrica. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a construir nuestro diseño? Una vez que tenemos los materiales, podemos usar cualquier caja que tengamos en casa. Primero, debemos colocar tierra de jardín en los recipientes. Una vez que nuestros recipientes estén llenos de tierra, colocamos a 1 centímetro de profundidad una semilla en cada recipiente y agregamos un poco de agua para humedecer la tierra. Luego tomamos las 2 cajas y ejecutamos nuestro diseño de caja. Es decir, pegamos 2 pedazos de cartón según el diseño y hacemos un hueco en la parte superior de una de las cajas. En el siguiente paso, colocamos los recipientes que contienen las semillas de frijol dentro de cada caja y las cerramos. Por último, colocamos ambas cajas en el jardín o cerca de alguna ventana en casa donde puedan recibir sol. De esta forma habremos realizado nuestro gran experimento. Perfecto. Ahora que ya sabemos cómo realizar nuestro experimento, ¿qué debemos hacer una vez que lo tengamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es convertirnos en científicas y científicos y observar cuidadosamente nuestro experimento para anotar los datos que obtengamos de él. Estos serán datos cualitativos, es decir, los datos y descripciones que obtenemos de lo que observamos. ¿Cómo registramos estos datos? Pues en una tablita muy útil. Cada semana anotaremos lo que observamos en nuestro experimento. En el día 0, por ejemplo, podemos anotar de qué color era la semilla, cuál es su forma o quizás cuál es el color de la tierra. Ojito, ojito, porque registraremos todo lo que observamos como las y los grandes exploradores que somos. Un día a la semana, con nuestra regla o cinta métrica, anotaremos los datos cuantitativos. Con estos instrumentos mediremos cuánto crece la plantita, es decir, el largo del tallo del frijol. ¡Sí! Va a crecer muchísimo. Así que utilizaremos nuestra regla o cinta métrica e iremos midiendo semana a semana. Ojito, la caja solo se abrirá cuando se vaya a hacer la medición. Luego, la caja debe permanecer cerrada, evitando que la luz ingrese, a excepción del agujerito en la caja. Entonces, ¿qué día abriremos la caja para medir nuestra planta? Puede ser cualquier día de la semana, pero siempre debe ser el mismo. Es decir, si abrimos la caja solo los lunes para realizar la medición, vamos a realizarla siempre los lunes y no otro día. Durante los otros días, la caja permanecerá cerrada. En esta tabla registraremos las mediciones. Aquí encontramos 3 columnas. En la primera se registran los días en los que realizamos la observación. En la segunda columna se anota la longitud o el largo del tallo de la planta que se encuentra en la caja con el agujero. En la tercera columna se anota el largo del tallo de la planta que se encuentra en la caja sin el agujero. Sean muy observadores. Recuerden que son grandes exploradores, científicas y científicos. Ustedes pueden. Me pregunto, ¿cuánto podrán crecer nuestras plantitas? ¿Se lo imaginan? ¿Creen que crecerá muchísimo o poquito?
Les cuento que tenemos una amiga que ha preparado un video para enseñarnos cuánto creció su semillita. ¿Quieren verlo? ¿Sí? Aquí lo tenemos. ¡Wow! ¿Vieron cuánto creció su plantita? Es un montón. ¿Creen que la nuestra también crezca así? ¿Cuánto crecerá nuestra planta en nuestro experimento? ¿Saben qué? Se me ha ocurrido una gran idea. No puedo esperar más para saberlo. Voy a tomar nuestra máquina del tiempo DeLorean y nos iremos hacia el futuro para ver cuánto ha crecido nuestra planta. ¡Así es! Vamos a viajar en el tiempo. ¿Están preparadas y preparados? ¡Sí! Entonces, arranquemos el auto. ¡Listo! Ya estamos en el futuro y tenemos todos los datos del crecimiento de nuestra planta. En estos datos podemos confirmar que las plantas van creciendo y se dirigen siempre en busca de la luz. Ahora veamos cuáles son los datos exactos que tenemos. Aquí tenemos la tabla con los datos. En la primera columna tenemos los días en los que abrimos la caja para realizar la medición. En la segunda, observamos los datos del largo del tallo del frijol que creció dentro de la caja con un orificio. ¡Wow! ¡Miren eso! Nuestra planta llegó a medir hasta 32 centímetros. Esta planta recibió suficiente luz del sol y creció muchísimo. Por otro lado, en la tercera columna tenemos los datos del segundo frijol que se encontraba en la caja sin orificio. Este frijol no recibió la suficiente luz como para crecer. Aquí observamos los datos de largo de su tallo. ¿Cuánto llegó a medir? ¿Lo identifican en la tabla? ¡Claro! Llegó a medir hasta 13 centímetros. Recuerden que en este caso la planta no recibía luz, excepto cuando abríamos la caja para observar y medir. Recordemos cuál fue nuestra pregunta de investigación e hipótesis. ¿Recuerdan cuál era? Nuestra pregunta de investigación es: ¿de qué manera la cantidad de luz influye en el crecimiento de las plantas? Y nuestra hipótesis es: si la planta recibe suficiente cantidad de luz, entonces crecerá. Muy bien, chicas y chicos, ya hemos buscado información, hemos realizado nuestro experimento y hemos obtenido datos. Para organizar y analizar estos datos, vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿de qué depende el crecimiento de la planta de frijol?
¿Qué debo hacer si quiero que las plantas crezcan? ¿Qué diferencia hay entre la planta que recibió suficiente cantidad de luz y la que no? Una vez que hayamos analizado nuestros datos, podremos obtener nuestras conclusiones. ¿Qué les parece si empezamos a analizar los datos? ¿Quieren hacerlo? ¿Sí? ¡Súper! ¡Comencemos! En nuestros datos podemos observar que la planta que creció en la caja con el orificio alcanzó una mayor longitud, es decir, creció mucho más. Además, podemos ver que esquivó los obstáculos al crecer. ¡Wow! ¿Por qué hizo esto? Pues lo hizo para buscar un poquito de la luz que entraba por el agujero. Así, algunas hojas y un poquito de su tallo lograron salir de la caja. ¡Buen trabajo, plantita! Ella alcanzó los 32 centímetros. Por otro lado, tenemos la planta que estuvo en la caja sin orificio. Esta planta estuvo encerrada, no recibía luz o recibía muy poquita cuando abríamos la caja. Esta planta solo alcanzó los 13 centímetros, es decir, creció muy poquito. ¡Pobre plantita! ¿Por qué creen que haya pasado esto? Les cuento que para que las plantas crezcan necesitan alimentarse, es decir, fabricar su propio alimento. Para fabricarlo necesitan algo esencial. ¿Saben qué es? ¡Claro! La luz. Nuestra segunda plantita no recibió luz o recibió muy poquita cada vez que abríamos la caja. Por lo tanto, no pudo fabricar sus alimentos. Pobrecita. Al observar esto, ¿creen ustedes que es necesaria la luz para las plantas? ¡Sí! Yo también lo creo. Con la luz, las plantas fabrican su alimento para crecer y crecer. Es por ello que las plantas buscan la luz del sol. Una evidencia de ello es el recorrido que hizo nuestra primera plantita en busca de la luz. Esta plantita buscó tanto la luz del sol que salió por el orificio esquivando todos los obstáculos. Esta plantita hizo algo llamado fototropismo. ¿Quiere decir eso? Fototropismo quiere decir que algunas partes de la planta, como el tallo y las hojas, crecen en dirección a la luz, así como hemos visto con nuestras plantitas y los girasoles. Muy bien, chicas y chicos, ¿qué podemos concluir entonces de este experimento? Podemos concluir que nuestra hipótesis sí es correcta. Nuestra hipótesis era: si la planta recibe suficiente cantidad de luz, entonces crecerá. ¿Cómo la comprobamos con nuestro experimento? Lo comprobamos al ver lo que hizo nuestra primera plantita de frijol. Ella creció más grande que la segunda plantita porque la cantidad de luz fue suficiente. Su tallo y sus hojas esquivaron los obstáculos buscando la luz. ¡Perfecto! Hemos concluido nuestra indagación con éxito. Felicito a todas y todos ustedes por el gran trabajo. Somos grandes científicas y científicos. Ahora creo que con todo lo que hemos aprendido hoy es momento de nuestro reto. El día de hoy elaboraremos una ficha acerca de cómo la luz influye en el crecimiento de las plantas. ¿Cómo la elaboraremos? Pues utilizaremos los pasos de la investigación que realizamos en este experimento científico. Una vez que tengamos el borrador de nuestra ficha, vamos a responder con ayuda de nuestros padres un cuadrito que marcaremos dependiendo de cómo está nuestro texto. Aquí revisaremos si hemos utilizado información de libros, páginas seguras de Internet. Además, si hemos mencionado con exactitud los pasos de la investigación sobre cómo la luz influye en el crecimiento de las plantas. Por último, si hemos revisado nuestra ficha después de escribirla para hacer nuestras correcciones. ¡Genial! De esta forma elaboraremos unos textos y fichas geniales con todo lo que queremos escribir. ¡Ojo! No olviden guardar esta ficha en su portafolio. Muy bien, chicas y chicos, el día de hoy hemos aprendido cómo la luz influye en el crecimiento de las plantas. Para saber todo esto, hemos realizado todo
todos los pasos de una investigación científica. Fue muy divertido, ¿verdad? Todo lo que queramos investigar e indagar lo podemos hacer a través de estos pasos. Estemos muy atentas y atentos a todo lo que nos rodea. Estoy segura que siempre nos llevaremos más de una sorpresa. ¿Les ha gustado el programa? Sí. Qué bueno, porque a mí también. Hemos acabado por hoy, pero nos veremos nuevamente para seguir aprendiendo y divirtiéndonos aquí en su espacio de siempre, Aprendo en Casa. Nos vemos. Chao, chao.